El quinto elemento. Película un poco extraña ya de por sí, porque pese a que, bueno, se trata un poco de una película muy de ciencia ficción, al uso, ya yo creo que incluso en la propia portada ya puedes apreciar cosas raras, cosas diferentes que no eran del todo la época, porque el cine de acción de los 90 se centraba mucho, pues, o le querían dar mucho el toque realista por ya el propio tema de acción y que el espectador pues, sintiese más en sus carnes lo que estaba presenciando, o se situaba más en un futuro pues, relativamente cercano, salvo pequeñas excepciones como podrían ser Time Cop de Van Damme o Demolition Man de Schwarzenegger, que por cierto, semi-noticia, parece que va a haber ¿Qué segunda película? parte. Oh, Dios. Qué grande. Por fin. Sí. Por fin. Las 3 conchas serán reveladas. Pues sí, pero como digo, el quinto elemento tenía algo especial desde un principio y no es otra cosa que, ya para empezar, es una película, podríamos decir, semi-americana, semi-europea, y de hecho está considerada como la película más cara de la historia del cine europeo. Estamos ante una epopeya de ciencia ficción que no solo miraba los blockbusters americanos de todo tú, sino que, como digo, pues poseía un estilo y una personalidad únicos. El director de esta formidable película es Luc Besson, que no sé si lo he dicho bien. Era un joven francés que era muy aficionado al cine, a los cómics y a la ciencia ficción, y se caracterizaba por ser un poco friki, porque sus padres, que eran instructores de submarinismo, viajaban constantemente por el mundo y pues era un poco solitario y tenía hobbies pues, de este estilo. La idea la idea de la película viene de su infancia, y es una de sus primeras ideas según va viendo pues, así películas de fantasía, y digamos que lo que sería la semilla del quinto elemento pues nació dentro de Luc Besson cuando tenía 16 años, donde escribió pues, el primer borrador de la película. Ya teniendo muy claro que quería dedicarse al cine, sus primeras películas, sin ser grandes éxitos, pues ya empezaron a ser medianamente conocidas, y la primera película que se le conoce es El Gran Azul de 1988, que está ambientada en la profesión de sus padres, que es el submarinismo. A partir de aquí, pues empezaría a forjarse su carrera con Nikita de 1991, que le abre las puertas de Hollywood, y tiene un éxito todavía más grande con León el Profesional de 1994, que ya hemos mencionado por aquí alguna vez sin haberle hecho todavía ninguna crítica ni review de opinión. Es aquí, pues con esta película, donde se convierte en un director aclamado en el mundo, y en este momento pues decide que es la hora de revelar al mundo lo que lleva 20 años esperando, que es filmar su fantasía adolescente, por así decirlo. De todas formas, esta idea al principio le costó mucho porque en Hollywood no le compraron la idea, o no, al menos con el presupuesto que él quería. Él quería pues, que esto fuese el despiporre máximo y elevar pues, las alturas de la ciencia ficción más allá de lo que había hecho Blade Runner, en la cual pues, obviamente está muy muy inspirada. La financiación la encontró en Francia, donde la conseguiría a través del productor Patrick Ledoux y la productora Gaumont, que finalmente supuso una colaboración con dos productores americanos. Por eso acaba siendo un poco una coproducción USA-Francia. Luc Besson ultima el guión durante más de un año, codo con codo, con el guionista de Arma Letal 3 y Karate Kid, que es Robert Mark Kamen. Y visualmente Besson tiene como máximo referente a uno de sus ídolos en los cómics, que es Moebius, que trataremos más adelante en este podcast. Aunque Besson quiere rodar en Francia, y él lo quería así como una película europea, no sé si por orgullo, ya que en Hollywood pues no le cerraron un poco las puertas, descubre tristemente que no hay estudios con la suficiente capacidad en Europa para tan enorme proyecto, por lo que se roda la mayor parte en los estudios Pinewood y algunas escenas en Mauritania, que son las que corresponden a la parte de Egipto.
Ya pasándonos un poco al casting, y cuando comienza un poco lo que viene a ser el rodaje en sí, tiene muy claro que, pese a el carácter europeo del film, Luc Besson necesita estrellas de Hollywood para la promoción de la película, o sea, para que la película tenga más repercusión. Y para Corbin Dallas se tanteó primeramente a Mel Gibson, pero finalmente el papel fue para Bruce Willis. La otra cara protagonista de esta película es Mila Jovovich, que es de origen ucraniano, que empezó muy joven de modelo y ya afincada en Estados Unidos consiguió algunos papeles hasta que llamó la atención en El retorno al lago azul, que fue un poco así su primera gran película. Mila Jovovich se preparó a conciencia para el papel, tanto a nivel físico como acrobático, como a nivel del lenguaje, porque, bueno, si recordáis bien en la película, habla un idioma propio y se lo aprendió como si fuese un idioma más. Este idioma se llama Divine Language y entre ella y Luc Besson lo perfeccionaron y llegando a ser un lenguaje, como decía, totalmente funcional con su gramática y léxico. Y ambos lo dominaban a la perfección y lo usaban para hablar entre ellos en el rodaje sin que nadie más supiera de qué hablaban. Esto, pues al final, no sé si fue el detonante o no, pero esto, bueno, no sé si lo llegasteis a saber, pero Mila Jovovich y Luc Besson, pues fueron pareja durante varios años. Hubo temita ahí. Sí. Para el papel del villano se escogió a Gary Oldman, que ya había sido el malo de la película de León, y parece ser que adoraba la libertad que le daba a Luc Besson para salirse un poco del papel del personaje con sus salidas de madre. Y muchos tics y gags de Thor son totalmente improvisados de Gary Oldman. Antes de seguir con el reparto, hay una curiosidad, y es que si os fijasteis al principio de la película, en las primeras escenas aparece Luke Perry, y en esta peli también tanto Corbin Dallas como el que se supone que es el villano, Thor, no solo no se encuentran en ningún momento, sino que ni siquiera llegan a saber ninguno de la existencia del otro. Yo creo que esto es único en todas las películas, que el héroe y el villano, o sea, ya es que ni siquiera le suena ni el nombre, por así decirlo. No llegan a saber de la existencia ni se cruzan en su camino, o sea, los planes de ambos sí, pero no llegan nunca a ponerse cara siquiera. Siguiendo con el reparto, sigo por Ian Holm, que es un actor que es recordado por salir en las películas de Alien y yo personalmente en las del Señor de los Anillos, que interpreta al sacerdote y guardián de la leyenda de los Mondoshawas, Vito Cornelius. Y por último, entre el reparto, pues podemos encontrarnos a un joven Chris Tucker, que si no recuerdo mal es el de Hora Punta. Ya era un cómico muy conocido en Estados Unidos y un habitual en los late nights y en los monólogos. Un personaje que aparece pocos minutos, pero que su aparición es inolvidable, es el de Diva Plava Laguna, que es la alienígena soprano que es idolatrada por todos, interpretada por la joven Maywin Levesco en su día. Su diseño sufrió muchas variaciones hasta su aspecto final y a la pobre apenas se le reconocía. Fue la primera esposa de Luc Besson, pero cuando se rodó ya estaban separados, y después ha tenido una carrera en Francia como actriz y directora. Su maquillaje, accesorios y vestuario necesitaban de 6 horas de preparación y de 3 para quitarse, y esto cada día de rodaje. ¿Dirías que no se le reconocía porque el director dijo, mira, no quiero ni verla? O sea, ya la tengo contratada, pero mira, si tengo que trabajar con ella, que no la reconozca. Quiero ponerla lo más fea posible. Correcto. Pues sí, su voz, eso sí, cantando no es la de Levesco, sino de la soprano albanesa Imba Luma, y eso, la parte rápida del aria es imposible de cantar por ninguna voz humana y está tocada por ordenador. Personalmente, al leer esto fue una pequeña decepción, porque yo me acuerdo de joven de ver esas escenas y ponerse menos pelos de punta y saber que eso no era real, pues me trastocó un poco la nostalgia, por así decirlo. Cuando comenzó el rodaje, la grabación,
tenemos en el diseño de producción a Dan Whale y en la fotografía a Terry Arbogast, y con ello se inicia el rodaje en Pinewood, previsto para 4 meses, pero se alarga hasta los 6. En aquellos tiempos, y esto es algo que sí que me alegró, no se abusó del CGI y los efectos son en su mayoría tradicionales, con un soberbio trabajo de animatronics y maquetas, y podemos ver en las fotos dentro, del rodaje, detrás de las cámaras, como la ciudad que vemos en la película pues no mide menos de 2 metros en la realidad, y es muy, muy un poco a lo Star Wars. Las escenas de acción fueron meticulosamente coreografiadas, y Jovovich tenía un entrenador de artes marciales distinto al resto para que su estilo de lucha se notase diferente. Lo que no tuvieron tanto cuidado es con las explosiones del teatro del crucero Floston, que es cuando se produce la escena esta en el crucero. Y esto no sé si lo sabías, que esto ya lo había leído hace tiempo. Hubo un fallo en las detonaciones y la explosión se salió de madre, y está considerada la mayor explosión rodada en interiores en Europa. Ni idea. Sin querer, además. Sí. Sin querer queriendo. No sé si por esto o por otras causas el presupuesto se disparó, y en vez de los previstos $50 millones iniciales, llegaron hasta los... hay fuentes que dicen que estaba entre los 80, 90, y otras que incluso dicen que pasó de los 100. En cualquier caso, sean 80 o lo que sea, sigue siendo, o fue en su momento, la mayor película en presupuesto jamás rodada ajena a Hollywood. Otra curiosidad es que la escena de apertura, que dice que en el año es en 1914, y la siguiente escena en el futuro pone que es 300 años después, daría como total el año 2214, pero sin embargo en el despertador de Corben pone que el año es el 2263, por lo que hubo ahí un fallo de fechas, por así decirlo. Luego, en la música tenemos a Eric Serra, que compone una orquesta, quien compone y orquesta una banda sonora ecléctica y variada, con diferentes estilos de música entremezclados, como electrónica, reggae, ópera. Y la película se acaba estrenando en el Festival de Cannes fuera de concurso, y obtiene un éxito inmediato con más de $260 millones solo en cines. Ganó premios BAFTA y César, y curiosamente Luc Besson jamás se ha planteado su secuela, cosa que cada vez temo más por ella. Aunque, porque temes por ella porque la vayan a hacer o porque no. Si la vayan a hacer. Porque sí la vayan a hacer. Porque sí la vayan a Sexto hacer. Elemento, es que además está muy a huevo todo, ¿eh? Sí. O el Quinto Elemento 2, cosa que no tendría sentido porque en el argumento de la película vemos que en 1914 un arqueólogo y su socio se encuentran en el desierto de Egipto estudiando unos grabados en las paredes, un templo antiguo, y en los grabados dicen que cada 5.000 años llega a la Tierra un ser llamado el Maligno. O sea que si hubiese una segunda parte tendría que ser en el año 7.214, que sería muy muy lejos. No sé, ahora me entra la curiosidad por saber cuál es la película que está más alejada en el tiempo. Seguro que hay muchos, pero no tengo en mente. No sé si Star Trek en qué año está basada. Sí, no, en realidad Star Trek 2200, 2300, tanto no, tan lejos, ¿no? Si acaban haciendo la serie de la Fundación de Asimov, pues eso sí que tira muy, muy, muy para adelante en el tiempo. Pues eso. La película, pues no sé si la llegasteis a ver, si sí, en su día o ahora. Yo me acuerdo de verla a cachos hace tiempo, pero nunca la vi entera hasta ayer. Wow. ¿Y qué? Digo, no sé si es porque no te gustaba y no la terminaste de ver. No, pues la verdad es que no sé, porque a lo mejor estaba haciendo otras cosas o venía anuncios y me daba flojera, o a saber. Claro, esa época en la que veía las cosas en la tele, con anuncios y... Claro. Pero, ayer viéndola decía... iba más de la mitad de la película y yo pensaba, joder, si todo esto ya lo he visto. Pensaba que había visto bastante menos. ¿Y vas a seguir contando o largamos ya con nuestras opiniones? No, largad. Vale, a mí en general me gusta bastante. Me gustó bastante la película. Sí que es extraña y tampoco me parece nada demasiado espectacular. Lo peor, una de las peores cosas es la diva para mí. Porque yo
se supone que todo lo azul es piel, pero se nota demasiado la gomilla del traje. Pero es que es alienígena, es así su piel gomosa. Sí, eso lo dices tú. Lo digo yo y lo dice el canon. El canon. Y otra cosa que no me gustó nada es el poder del amor. Al final todo se soluciona con el poder del amor. Y es un poco lo que decía en el podcast pasado, que no me creo. ¿Por qué Bruce Willis está enamorado de Lilu? No lo sé. Porque la tía casi ni habla. Así que, porque está buena, porque otra claro, cosa... yo solo entiendo que se enamore de Bruce Willis. Yo lo que no entiendo es que el ser divino perfecto se enamore de Bruce Willis. Eso sí que yo no lo entiendo. Girito. Ay, no te lo esperaba. Bueno, oye, no sabemos si se enamora, porque ella al final dice que no sabe lo que es el amor, no sabe nada. Se conforma. Bueno, en la última escena frungen, así que eso ya es amor seguro. Fijo. Bueno, el amor también es un poco conformarse, ¿eh? También te digo. Uf, nos acabas de golpear aquí con una realidad dura, ¿eh? Pues sí, desde luego, la mujer del personaje de Ricky Gervais se conformó con él. ¿Ves? Por ejemplo. A lo que llegamos. Pero sí, y eso de que decías de que el Bruce Willis, Corbin, joder, quería todo el tiempo llamarle por el personaje, pero no me acordaba. Que no se encuentra con el malo me parece genial, vamos. O sea, es una película que ocurre muchas historias, cada personaje tiene sus movidas y no tienen por qué juntarse ahí artificialmente, vamos. Me parece bastante chulo que todas las historias vayan en paralelo. Sí. Todo es muy circunstancial, como la vida. Y bueno, lo que comentabas del romance, sí que tengo aquí un artículo de 2010 que dos tíos aquí escribieron en la revista feminista Women's Studies in Communication. Dios, joder, no había nombre más pequeño. Acusaron a la película de borrar a las mujeres y que la reconstrucción de Lilu es la segunda aparición de una mujer en los primeros 20 minutos de la película. Y cuando las mujeres aparecen en la película lo hacen como objetos pasivos. Y que Lilu solo dejó este papel en la película durante su pelea contra los Mangalores, que es para mí personalmente una de las mejores escenas de toda la película y de muchas otras en general. Y su propósito era hacer que la masculinidad de Corbin pareciera divina en comparación con las del resto, y podemos ver eso, por ejemplo, el propio Korg, Cornelius, su ayudante Dave, el propio papel de ¿cómo se llama? De Chris Tucker. O sea, parecen que son hombres disfuncionales, por así decirlo. Sobre todo el de Chris Tucker, claro, pero eso, parece esto que no es de esta película. O sea, cualquier película de acción es una chupada de polla al protagonista. Sí. O sea, cuando un tío normal es capaz de vencer a hostias a 15 a la vez, eso pasa en las mejores familias. Y antes y ahora. Y también dicen que Corbin no tiene solo la amenaza de Zorg y de los Mangalores, sino que Lilu también es una amenaza para él, ya que parece que no le llega a ayudar o a colaborar, y quien cede y le ayuda solo en el último minuto, aceptando su declaración de amor. Esto que comentabais, que la verdad, al final el romance está un poco salido de la nada. Sí, no sé. Yo cuando la vi, yo la he visto varias veces y tal, y me mola mucho. Yo creo que es una de mis pelis de ciencia ficción favoritas. No sé, yo por ejemplo esa escena, al final, la asocio más a que Lilu, no sé, es como una declaración de amor a la humanidad o algo así, o a través de Corbin, pero no tanto por él en persona, no sé. No lo tengo claro. Bastante abstracto. Bueno, también a la película pues se le asoció una crítica pues, política global, en el sentido de que, bueno, una de las funciones de Lilu en la película es pues aprender lo que viene a ser la humanidad, la cual ella es la herramienta principal y un elemento más de los 5 para salvarla a toda la gente. Uh-huh. Y llega, pues, viendo lo que ha pasado durante todos estos milenios, pues a cuestionarse si realmente esta humanidad pues merece ser salvada, o si sería mejor que nos extinguiésemos. Y al final, pues el poder del amor, y este caso es literal, pues acaba salvando un poco a la humanidad. Sí. Bueno, a ver, un poquito de poder del amor de cuando en vez tampoco pasa nada. La verdad es que me parece que antes Bruce Willis hacía más películas más interesantes que después, según fue envejeciendo, ¿eh? Porque si me pones en una balanza esta o, yo qué sé, Red,
o La jungla de cristal, pues me quedo con esta. O Hey Joe 2. O Hey Joe, es J. Joe 2. Sí, tiene alguna así un poco que tal. Aquella de que hizo de viajes en el tiempo, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Looper. Looper. Sí, esa está bien, por ejemplo. Pero sí, luego hizo muchas que yo creo que eran carne de TV Movie. O sea, esta de Quinto Elemento es más para cine. Es una película más grande y tal. A mí, una de las cosas que más me mola del Quinto Elemento es el hecho de que tiene esa aura claramente europea, o incluso más específicamente francesa. Y a lo mejor yo la noto más cercana y por eso también me parece un futuro más verosímil, ¿no? No es ese rollo tan lejano y alejado de todo contexto que podamos reconocer como tipo ya Star Trek, y no es el peor de los casos, o Star Wars, que es una cosa como no sabes ni en qué época es, por ejemplo, no se cita ningún año en ningún momento. En cambio ahí está más encuadrado en lo que podría ser nuestro futuro, un futuro lejano de nuestra época, pero un futuro real, ¿no? Y no sé, incluso por el diseño, luego hablaremos un poco del diseño, y de las vestimentas, los edificios, y se ve un contexto social, ¿no? Incluso político. Al principio hay unas naves enormes en el espacio y que están conectadas con el supuesto presidente de la humanidad o algo así. Me hace mucha gracia el diálogo del principio del tío este que es negro, es black, y está hablando con un capitán de la nave, ¿no? Y le dice algo así como: representa 15.000 millones de seres humanos. Sí. Entonces, madre mía, cuánta peña. Menos mal que no es americana la película, si no... Sería el presidente de los Estados Unidos. Claro. Más Estados y más unidos que nunca. Sí. Pues a mí esta película me da para serie. Yo me vería una serie del Quinto Elemento. Sí, porque realmente te abre la ventana a un mundo del cual ves una pincelada, una historia concreta en un momento concreto, pero que es obviamente un momento culmen de salvación de la humanidad, obviamente. Pero sí que te enseña lo suficiente de un mundo lo suficientemente creíble como para que quieras o para que te parezca posible que pasan muchas más cosas. Ya en esta misma película, como bien hablabais antes, hay muchas historias que se entrejuntan y demás, y que a pesar de que forman parte de una misma narrativa, pues eso, personajes que nunca se llegan a ver a pesar de que están en el mismo meollo y demás, que eso está muy guay. Y por eso yo creo que te puede cuadrar bastante, ¿no? Pues sí. Yo a eso le veo un problema, y es que Moebius está muerto. Entonces... Bueno, detalles. Sí. Sí, a ver, que podría sustituírsele, pero yo creo que no sería igual. Ya, Moebius 2. Moebius 2. No tiene un Moebius Junior o algo así. Qué pena. Tiene hijos, pero no sé a qué se dedican, la verdad. A vivir del cuento, Bueno, seguro. Si pones Moebius en Google y le das a gente relacionada, te sale Alejandro Jodorowsky. Igual daba el pego, no sé. Bueno, el Jodorowsky no es así como un poco más oscurete. Me estoy aquí bueno, pero así le das un tono oscuro más también. Sí. Más pero darks y menos edgy, no como Mr. Shadow. Oh, Dios. Te habla un planeta y se llama Mr. Shadow. Es que me cago en la puta. Bueno, oye. A ver, sí, es muy oscuro el planeta. Es planeta del mal. Es un agujero negro. ¿Algo más sobre el Quinto Elemento? Bueno, yo un apunte final que no he dicho, o sea, no he verbalizado mi opinión. Ya estaba yo pensando, estaba yo extrañado de que no dejases nada. No, porque yo además con esta película me pasó una cosa muy curiosa, es que no la vi en su momento, digamos, sino que la vi, no sé, hace unos años, no sabría decir si fueron 5 o si fueron 8. Y la verdad la vi, y yo no sé si es que no me pilló de buenas o algo, que dije, bueno, a ver, no es una desgracia, pero tampoco he visto yo aquí la película que internet me contaba, ¿no? Y sin embargo, esta última vez que la he revisionado para el podcast, y tengo que decir que me ha gustado bastante más. Yo creo que también, no sé si es por el tema de que me he entrado un poco más en el tema del diseño, la ambientación y demás, pero me ha funcionado bastante bien, y también me ha gustado mucho el ver una película que, a pesar de que la temática sea seria, en el sentido de que hay que salvar la humanidad y demás, y ser ciencia ficción bien hecha, juega muy bien con el humor y con el tono. El tono que tiene me parece que también es súper interesante, ¿no? En plan de lo que siempre hablo muchas veces de que parece que antes del Señor de los Anillos no se podía hacer fantasía seria, y vale que la ciencia ficción no es exactamente igual, porque ya tenemos cosas como Blade Runner. Me gusta cómo esta película ha conseguido hacer una peli que precisamente no necesita ser seria
para estar bien hecha, ¿sabes? Ujú. Y consigue mantener ese tono como de... Además todo ayuda, ya no solo los diálogos y demás, y tampoco que sea de comedia, por así, en plan directamente, pero sí que tiene así un tono como un poco más distendido que a mí me gusta bastante. Y ya está. Muy bien, totalmente de acuerdo. Y que no lo esté, pa' casa.